Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? ¿Todo bien, Alejandra? ¿Vos? Bien, bien. Con mucho frío nomás, pero bien. Y hace muchísimo frío. Debe Sí, ser uno de los días más fríos del año este. sí, acá está escarchando. Bueno, de todo el día escarchó, parece el aire de hielo afuera. Uf, Impresionante, impresionante. sí, sí, mucho frío. Bueno, con respecto a la tarea, voy a hacer un paréntesis antes de comenzar. No la vi, no revisé nada, no revisé ninguna tarea por una cuestión de tiempo, pero sí lo voy a ver durante la semana. No les voy a dejar tarea hoy. Em, Así que, bueno, si necesitan corregir algo luego, yo les voy a ir haciendo la salvedad para que lo puedan hacer, lo puedan corregir y dejar la lista para que ya quede para la próxima clase. Hoy vamos a tratar de un tema que abordamos muy poquito, muy de manera superficial, que es notarías y escribanías. Vamos a profundizar en esto, a ver específicamente de qué se trata este trabajo y cómo influye la presencia del secretario en el estudio de escribanía y notarios. Es una clase atípica, no es como las demás, porque es un tema que no hemos visto y que requiere de su punto y aparte, digamos, o entre paréntesis, para conocer bien qué es lo que vamos a ver o con qué nos vamos a encontrar si nos llegara a tocar incursionar en el ámbito de la escribanía. Si bien es cierto, está relacionado al estudio jurídico del abogado, no es igual. Ya saben que cuando iniciamos la cursada para las carreras de abogacía, de procuración y escribanía, iniciamos juntos, así que prácticamente vemos los mismos temas, luego en un punto nos separan a todos. O sea, el abogado queda haciendo su propia carrera, el escribano la suya y los procuradores la suya y demás. Por lo tanto, si bien es cierto lo mío es la abogacía, es importante que ustedes conozcan todo, porque les puede tocar trabajar en un estudio de escribano y no, por no haber estudiado o no haber aprendido lo necesario, van a perder de trabajar ahí. O sea, está bueno conocer el medio, está bueno que se preparen también para esto. No difieren, no hay mucha diferencia de lo que vimos. Consulta, profe. ¿El escribano tiene que ser necesariamente abogado? No, en realidad podés hacer las dos carreras, por ejemplo, que es lo que la mayoría hace. Yo en mi caso elegí solamente abogacía, pero hay muchos de mis compañeros que se eligieron tanto abogacía como escribanía por una cuestión de que, bueno, es como quien hace sistemas y elige la licenciatura y puede optar por la ingeniería también para tener un grado Mm, más. Pero en este caso el problema existe en que si sos abogado, sos abogado. Si sos escribano, sos escribano. O sea, ¿podés estudiar las dos carreras? Sí, pero solamente la matrícula la podés sacar para una sola de las carreras. Más allá de perfecto. que seas escribano, decidas ser escribano, o seas abogado y decidas ser escribano, bueno, vas a poder ser solamente una de las dos en toda tu vida. No es que se te vence la matrícula y la podés renovar para escribanía después. No, o sos escribano o sos abogado. Abogado, uno de los dos. Bien, perfecto. Igual siempre está bueno el conocimiento eh, del escribano, está muy bueno, porque ellos aprenden cuestiones mucho más específicas en lo notarial que quizá el abogado no necesita, pero enriquece, ¿sí? Claro. Entonces, por eso muchos optan a hacer las dos. Pero ya de por sí la carrera de abogacía es bastante difícil, bastante espesa, como para encima agregarle.
Escribanía, se tiene que contar con mucho tiempo para estudiar. Esa es la Mm, realidad. Cuando uno ya es grande, ya es adulto, que tiene la vida de adulto por delante, trabajos, obligaciones y claro, demás. más, sí, se hace eh, más, no, más, Exactamente, el más estudio se pesado. reduce. El tiempo para estudiar se reduce, entonces es como decir, bueno, sí, yo quiero ser escribano y abogado, pero la realidad al final nos obliga a elegir solamente uno. Claro. Sí, los chicos cuando arrancan, que salen recién de la secundaria y pasan a la universidad y dicen, bueno, vamos a estudiar una carrera y eligen hacer abogacía y escribanía y tienen los papás que le van a pagar el estudio, no tienen tantas preocupaciones como los adultos, está bien, ellos pueden hacerlo y lo mejor que pueden hacer es hacerlo, porque el estudio no ocupa espacio, el conocimiento no ocupa Ah, espacio y es muy bueno. Pero ya cuando uno es grande, ya mejor, mm, sí, mejor uno tiene, enfocarse en una de las dos. sí, sí, uno tiene muchas cosas y el tiempo cada vez es menos por todas las obligaciones, como usted dice, así que sí, es verdad eso. Exactamente. Sí, la vida, digamos, nos obliga a optar por una de las dos. Al final, o elegimos escribanía al 100 o elegimos abogacía al 100. Yo, por ejemplo, en mi Claro, caso, me gusta muchísimo la abogacía, así que lo mío es ir por ese sendero. Pero hay quienes les gusta la vida detrás del escritorio, quedarse como notarios y está bien, porque se hace muy, muy buen dinero y obviamente las responsabilidades legales son prácticamente las mismas. Uno tiene que tener una conducta y una disciplina impecable, aunque a ellos se les pide a la hora de matricularlos un par de cuestiones que a los abogados no. Eh, Creo que se les pide una propiedad a nombre de ellos para tener un respaldo y no sé qué otras cosas más, pero sí sé que es un poquito más complicado matricularse para escribano. Eh, claro, no es ese mi problema, no es que me amedrenten esas cuestiones, pero lo mío es la abogacía, lo mío es claro. estar metido en los Sí, sí, lo más tribunales. fuerte, lo que más le tira es la abogacía. Sí, 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 lo mío es el litigio, metido en tribunales, la interacción con las personas y sus problemas, y si uno puede servir y ayudar más allá de lo que uno va a ganar ejerciendo, para mí es muy satisfactorio. O sea, es, es- es muy grato poder ayudar a Mm, personas que necesitan de una representación legal y muchas veces no pueden costearlo. Entonces uno tiene que optar por el lado humano, por el lado económico. Y está bueno porque no hay que olvidarse de que nosotros todos venimos del mismo lugar y que en algún momento, así como nosotros necesitamos alguna vez ayuda, tenemos que responder de la misma manera y ayudar a quien lo necesite. O sea, es exacto, un ida y vuelta en la vida. Bien, exactamente, eso habla de valores, sí, y sí, muy sí, sí, importante. Ujú, sí. O sea, mayormente el abogado estudia porque le gusta la plata, esa es la realidad. La plata que se hace con la ley, con el derecho es muy buena, pero eh, como vimos en clases anteriores, se requiere de hacer un apartado y decir, no, acá entra a jugar lo humano y esta persona necesita una representación legal y aunque no tiene para pagarme, yo desde mi lado humano le voy a ofrecer mis servicios, lo voy a representar y lo voy a cubrir ante la ley. Entonces, eso tiene tanto más satisfacción quizás que el dinero en ese momento. sí, seguramente, sí, sí, tal cual. Bueno, Bien, vamos a arrancar entonces. Ya hicimos un pequeño recreo. Vamos a darle inicio a lo que se va a tratar la clase de hoy, que es el notario como institución de seguridad jurídica, o sea, asistencia específica en notarías y escribanías. A ver si tenemos que viene para esto. Introducción histórica. Mm, Bien. El notario constituye una de las instituciones jurídicas más antiguas y persistentes de la civilización occidental. Su origen se remonta al derecho romano,
donde los tabeliones, funcionarios públicos de menor rango que los pretores, tenían a su cargo la redacción de instrumentos privados y su eventual exhibición ante los tribunales. Antes se anotaban las tablillas, por eso el primer libro de leyes que se conoce históricamente son las 12 tablas redactadas por el derecho romano. Tenían a su cargo la redacción de instrumentos privados y su eventual exhibición ante los tribunales. No obstante, la figura moderna del notario, investido de fe pública, nace en la Edad Media con la Escuela de Bolonia y la recepción del derecho justinianeo, cuando los notari comenzaron a ser reconocidos como funcionarios públicos encargados de dar forma auténtica a los actos jurídicos. Van a escuchar mucho a Justiniano porque es una de las figuras esenciales en el derecho actual, en todo el mundo, ¿no? No solamente acá en Argentina, en todo el mundo. En el ámbito específico del derecho argentino, el notario representa un pilar fundamental del sistema de seguridad jurídica. La Constitución Nacional de 1853, en su artículo 123, atribuye a las provincias el ejercicio de todos los poderes no delegados a la nación, incluyendo la organización de la función notarial. Este carácter provincial del notario o notariado argentino explica que cada jurisdicción cuente con su propia ley orgánica notarial, aunque todas ellas se armonizan con la disposición de fondo del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, vigente desde el 1 de agosto de 2015, y con la Ley Orgánica del Notario de la Nación, Ley 24.432, que establece pautas mínimas para la organización del servicio notarial en todo el territorio nacional. Para el secretario jurídico que desempeña sus funciones en una notaría o escribanía, comprender la naturaleza de la función fedataria, los tipos de documentos que allí se instrumentan y los recaudos previos que exige cada acto constituye una competencia técnica indispensable. La presente clase tiene por objeto desarrollar estos contenidos con la profundidad necesaria para que el futuro profesional pueda asistir con eficiencia, precisión y seguridad en el quehacer diario de la escribanía. Antecedentes históricos del escribano real al notariado argentino. Los orígenes coloniales. La historia del notariado en Argentina comienza con la conquista española. Las leyes de Indias prescribían que todo poblado creado en el nuevo continente debía contar con un notario, por lo que estos funcionarios formaban parte habitual de las expediciones coloniales. Desde un principio, el derecho indiano rigió la actuación de los escribanos en América, quienes, según su función, recibieron distintas denominaciones: escribanos reales o de su majestad, de número, de gobernación, de audiencias, de cámara, de renta, de tabaco, de hacienda, entre otras. Como verán, había una división al inicio, cuando se trataba de notarios, donde cada uno se ocupaba de una rama en particular. Todas luego fueron reguladas por la ley, por lo que el escribano estaba investido por la ley, representaba, digamos, una parte de la ley. Una de las primeras actuaciones notariales conocidas en el Río de la Plata corresponde al escribano Pedro de Ceres, quien en 1580 labró el acta de la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires a cargo de la expedición de Juan de Garay. En el noroeste argentino, el escribano Rodrigo Pereira firmó en el acta fundacional de Salta en 1582. Estos documentos, lejos de ser mera formalidad, constituyeron los instrumentos jurídicos que dieron existencia institucional a las ciudades, fijando límites, nombres, autoridades y derechos. Durante el periodo colonial, la actividad notarial estuvo regida por las leyes de Indias, más allá de algunas particularidades relativas a su nombramiento o misión profesional. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata de 1776 y la posterior restauración de la Audiencia de Buenos Aires, se emitieron disposiciones fundadas en el espíritu de aquellas leyes indianas, que consolidaron el sistema de escribanía de número y la función fedataria como un servicio público esencial. La agremiación y la independencia. En 1788, un pequeño grupo de escribanos se reunió en Buenos Aires con el objetivo de propender a la defensa del gremio y brindarse mutua asistencia. Nació así la Hermandad de San Ginés de Arles, considerada el antecedente más antiguo de asociación
institucional de notarios en Argentina y probablemente de agremiaciones profesionales de cualquier campo en el país. La figura de San Ginés de Arles fue escogida en homenaje al notario que a principios del siglo V sufrió martirio y fue decapitado en la ciudad de Arles por haberse negado a transcribir a los registros públicos un edicto de persecución contra los cristianos. Esta elección simbólica revela la conciencia corporativa temprana de los escribanos rioplatenses. La función fedataria no era un mero oficio, sino una misión vinculada a la verdad y a la resistencia ante el poder arbitrario. La llamada Asamblea del año 13, Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, reunida en 1813, aprobó antes incluso de la Declaración de Independencia una medida que marcaría el origen del notario nacional. Estableció la obligatoriedad de la ciudadanía local para los escribanos españoles que quisieran ejercer en el territorio. Este requisito de nacionalidad, precursor de las actuales exigencias de ciudadanía argentina para el ejercicio notarial, evidenció la vinculación entre la función fedataria y la soberanía política del Estado emergente. Como verán, no se puede ser notario si no se es nacido en el territorio nacional, o sea, nación, perteneciente a la tierra, a la nación, ¿sí? Cualquier extranjero que quisiera ejercer de notario o escribano no podría hacerlo. No está permitido bajo la ley. La organización del notario en el siglo XIX y XX. En 1814, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, decretó que las escrituras debían comenzar a sentarse en papel sellado, instaurando un sistema de control fiscal sobre la actividad notarial en 1830. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, dictó un decreto referido al protocolo de escribano. La superintendencia, las normas para la toma de razón de las escrituras constitutivas de créditos hipotecarios y entre otras disposiciones se estableció la concatenación de las escrituras, es decir, la obligación de cada documento hiciera referencia al anterior, creando una cadena de continuidad probatoria. La provincia de Buenos Aires obtuvo en 1926 su primera ley orgánica del notario, a la que siguió la de Córdoba en 1943. Buenos Aires consiguió la aprobación de una ley notarial modernizada en 1959, que ha sido reproducida en modificaciones en diversas provincias. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó en el año 2000 la Ley Orgánica Notarial 404, que constituye uno de los cuerpos normativos más completos y modernos del país, reglamentada por el derecho. 1624/2000. En 1974, el Congreso Nacional sancionó la Ley 24432, conocida como Ley Orgánica del Notariado de la Nación, que establece las bases mínimas de organización del servicio notarial en todo el territorio argentino, dejando a las provincias la facultad de dictar sus propias normas de organización, siempre que no se contradigan los principios fundamentales de la ley nacional ni las disposiciones del Código Civil y Comercial. A ver si ando por acá. El notario colonial, como ya vimos. Símbolo de resistencia, la consolidación, la evolución moderna, marco normativo notarial. El marco normativo aplicable, Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26994. El Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde el 1 de agosto de 2015, regula en su sección 5 del título 4, hechos y actos jurídicos del libro primero, parte general, la escritura pública y el acta notarial, extendiéndose desde el artículo 299 hasta el 312. Esta regulación constituye un avance técnico significativo respecto del derogado Código Civil de 1869, ya que sistematiza los requisitos de ambos instrumentos y establece con claridad la diferencia entre ellos. Recuerden que el Código Civil y Comercial actual antes era solamente el Código Civil y por otro lado estaba el Código Comercial que luego se unificó. El Código de Vélez, que van a escuchar hablar mucho trabajando en los estudios, era el que estaba separado. Luego
se dio origen al Código Civil y Comercial como lo conocemos actualmente. El artículo 299 define la escritura pública como el instrumento matriz extendido en el protocolo de escribano público o de otro funcionario autorizado para ejercer las mismas funciones que contiene uno o más actos jurídicos. Esta definición recoge dos características esenciales. La facción protocolar debe extenderse en el protocolo y el contenido negocial debe contener actos jurídicos. Por su parte, el artículo 310 establece que se denominan actas los documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos, mientras que el artículo 311 dispone que las actas están sujetas a los requisitos de las escrituras públicas con las siguientes modificaciones. Esto significa que las actas notariales deben cumplir los mismos requisitos formales de las escrituras, salvo las excepciones que la ley señala expresamente. El artículo 300 define el protocolo como el conjunto de folios habilitados para el uso de cada registro, numerados correlativamente en cada año calendario y con los documentos que se incorporarán por exigencia legal o requerimiento de las partes del acto. Corresponde a la ley local reglamentar lo relativo a las características de los folios, su expedición, la forma y modo de colección en volúmenes o legajos, su conservación y archivo. Todo esto es a modo de que ustedes vayan compenetrándose con lo de qué se trata, ¿sí? Que conozcan de qué se trata el mundo del escribano. Ley Orgánica del Notario de la Nación, Ley 24432, sancionada el 18 de marzo de 1974, la Ley 24432 establece las bases mínimas de organización del servicio notarial en todo el territorio de la República. Entre sus principales preceptos se destacan la facultad de las provincias para organizar el notariado en sus respectivos territorios. Dentro de los límites de la propia ley establece la exigencia de título de abogado para el ingreso al notario, el sistema de concursos públicos para la revisión o provisión de registros notariales, la incompatibilidad entre el ejercicio de la función notarial y el desempeño de cargos políticos o judiciales, la obligatoriedad de la colegiación, la fiscalización estatal de los registros y protocolos notariales, que son la propiedad del Estado provincial. Leyes orgánicas locales. A ver si estamos por acá. Requisito al acceso. Sí. Leyes orgánicas locales. Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con su propia ley orgánica notarial. En Cava, la ley 404/2000 y su decreto reglamentario 1624/2000 constituyen el cuerpo normativo principal. En la provincia de Buenos Aires rige la ley 9020. Estas leyes locales desarrollan los aspectos organizativos, disciplinarios, arancelarios y formales de la actividad notarial, complementando la normativa de fondo del Código Civil y Comercial. Vamos a hablar ahora en sí de la función fedataria. ¿De qué se trata? Concepto y naturaleza jurídica. La función fedataria es el núcleo esencial de la actividad notarial. El término fedataria proviene del latín fides, de fe, y data, de dada, es decir, la fe que se da o se presta a un documento. En sentido estricto, la función fedataria consiste en la atribución estatal que recibe el escribano público para dar fe de los actos y hechos que presencia, instrumenta o comprueba, de modo que su testimonio goza de presunción de verdad y produce plena eficacia probatoria. O sea, con la firma del escribano en un documento es más que suficiente para que ese documento sirva como testimonio o prueba, ¿sí? Cuenta con esa eficacia. Desde la perspectiva del derecho público, la función fedataria es una función pública delegada. El Estado titular originario de la potestad de dar fe pública la transfiere a los escribanos mediante un sistema de concesión o delegación, reservándose el poder de policía, control y fiscalización. Esta teoría, sostenida por autores como Eduardo J. Couture, justifica que los protocolos notariales sean propiedad del Estado y que el escribano esté sujeto a una estricta disciplina profesional.
O sea, si para nosotros la ética profesional es una norma, para ellos es una ley de vida. Desde la perspectiva del derecho privado, el escribano ejerce una profesión liberal, ya que presta un servicio técnico-jurídico a la comunidad con autonomía funcional e independencia respecto de las partes. Esta dualidad, función pública y profesión liberal, constituye una de las características más singulares del notariado argentino y genera un intenso debate doctrinario sobre la responsabilidad patrimonial del escribano y el Estado por los daños causados en el ejercicio de la función. Por eso se les pide lo que se les pide a la hora de matricularse. Ellos tienen que tener un respaldo económico importante detrás. Alcance de la función fedataria. A ver, dimensiones de la fe pública, eficacia probatoria, instrumentos notariales. Vamos a ver. Alcance de la función fedataria. La función fedataria abarca tres dimensiones principales. Fe de identidad. El escribano certifica que las personas que comparecen ante él son quienes dicen ser, mediante la exhibición de documentos idóneos y el juicio de identificación que realiza. Fe de voluntad. El escribano certifica que las manifestaciones de voluntad contenidas en el instrumento fueron libremente emitidas por las comparecientes, que las comprendieron y que no existió vicio en el consentimiento. Es fundamental. Recuerden que son elementos esenciales a la hora de la firma de un instrumento público. La voluntad no viciada y la comprensión de lo que se firma. ¿Sí? Por último, fe de contenido. El escribano certifica que el documento refleja fielmente lo que los comparecientes declararon y que su redacción técnica corresponde a la naturaleza jurídica del acto instrumentado. ¿Sí? O sea, no es solamente que firma lo que supuestamente quieren las personas que comparecen, sino que aparte certifica que lo que está escrito narra la voluntad de esas personas que se presentaron para dicha firma. A estas tres dimensiones clásicas debe agregarse, en la era digital, una cuarta dimensión, la fe de integridad tecnológica, que garantiza que el documento electrónico no ha sido alterado desde su creación y que las firmas digitales que lo suscriben son auténticas y vigentes. Ahora con la era digital, esto debió implementarse como último, ya que, como recordarán, en las clases pasadas vimos mucho sobre firmas digitales y token. La fe pública. Los efectos jurídicos. El artículo 296 del Código Civil y Comercial establece que el instrumento público hace plena fe en cuanto a la identidad de los otorgantes, representantes, testigos e intérpretes. En cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciados de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto, hasta que se produzca prueba en contrario. En cuanto a la fecha, lugar y hora de su otorgamiento, esta presunción de verdad iuris tantum significa que quien alegue lo contrario debe probarlo. Cuando recuerden el término iuris tantum, significa que quien alegue algo debe probarlo. Quien alegue lo contrario a lo escrito debe probarlo, ¿sí? Debe tener una evidencia que pueda sostener lo que dice. Eso es una declaración iuris tantum. Pues está iuri ad de iuri, pero no lo vamos a ver ahora. Debe probarlo, pero una vez producida la prueba en contrario, el instrumento público pierde su eficacia probatoria respecto de ese punto controvertido. O sea, si uno tiene una evidencia iuris tantum, puede hacer que se caiga el instrumento presentado, aunque esté notariado. ¿Sí? No obstante, la fe pública no es absoluta. El escribano no certifica la verdad de los hechos narrados por los comparecientes, sino que da fe que ellos lo narraron así. ¿Sí? Una cosa no es igual que la otra. O sea, la fe pública no es absoluta. El escribano no certifica la verdad de los hechos. Él no puede saber si lo que dicen quienes narran lo que están narrando es real. Solamente da fe de que las dos partes se juntaron a hacer esa narración delante de sí y firmaron de común acuerdo que es lo que narraban. ¿Sí?
Esta distinción aparentemente sutil tiene consecuencias prácticas enormes en materia de responsabilidad civil y penal del escribano. Por eso es muy importante identificar el escribano como funcionario público y el debate doctrinario. A ver. Ajá. Efecto erga omnes. La doctrina argentina ha discutido ampliamente la naturaleza jurídica del escribano. Existen tres posiciones principales. Tesis funcionalista. El escribano es un funcionario público porque ejerce una función pública delegada, dar fe pública, y está sometido al control estatal. De esta manera, esta teoría se deriva la responsabilidad indirecta del Estado por los daños causados por el escribano conforme al artículo 11.12 del Código Civil. Tesis liberal. El escribano es un profesional liberal que presta un servicio técnico jurídico a la comunidad. La función fedataria es una atribución profesional, no una función pública en sentido estricto. De esta teoría se deriva una responsabilidad exclusiva del escribano. Y luego tenemos la tesis mixta o conciliatoria. El escribano ejerce una función pública delegada con carácter de profesión liberal. El Estado responde por la organización del servicio y el control de los escribanos, pero el escribano responde personalmente por su culpa profesional en el ejercicio de la función. O sea, el Estado no tiene por qué pagar la mala praxis de un mal escribano, ¿sí? Por eso, como les decía antes, ellos tienen que tener un respaldo económico para poder responder por daños que pueda ocasionar. La jurisprudencia argentina ha tenido a favor la tesis funcionalista en materia de responsabilidad del Estado, especialmente cuando se trata de daños causados por errores de inscripción registral o por la omisión de controles que el Estado debía ejercer sobre el escribano. Tipos de documentos notariales. El Código Civil y Comercial distingue dos grandes categorías de documentos notariales: las escrituras públicas, que ya las conocemos, y las actas. Esta distinción, que parece simple en su enunciado, encierra diferencias de fondos trascendentales para la práctica notarial y para la labor del secretario jurídico. Por eso es tan importante que las conozcan. Vamos a hablar un poquito de las escrituras públicas, concepto y caracteres. O caracteres, ustedes tienen que conocerlo. A ver cómo estamos. Estamos por acá. Folios notariales. Vamos a dejarlo por ahí. La escritura pública es el instrumento matriz extendido en el protocolo de un escribano público que contiene uno o más actos jurídicos. Sus caracteres esenciales son: facción protocolar. Debe extenderse en el protocolo del escribano. Una escritura extendida fuera del protocolo carece de valor como instrumento público. O sea, si no está firmado por el escribano, por más que salga de la escribanía, no está firmado por el escribano, no es eficaz. Contenido negocial. Debe contener actos jurídicos, es decir, manifestaciones de voluntad destinadas a crear, modificar, transferir o extinguir derechos. Intervención del escribano. El escribano no es un mero testigo, sino que califica los presupuestos y elementos del acto, lo configura técnicamente y adecua las manifestaciones de las partes al ordenamiento jurídico. O sea, no es que voy a tomar nota de lo que me dicen y ya está. No, el escribano conoce la terminología técnica que debe utilizar a la hora de la redacción y debe hacerlo lo más técnico y apegado a lo legal posible, ya que para eso se peló la pestaña 6 o 7 años estudiando para recibirse de escribano. O sea, es su trabajo, ¿sí? Dejarlo al nivel que le corresponde a su cargo, a su puesto. Forma solemne, aquí viene, debe cumplir con los requisitos formales establecidos en los artículos 299 a 309 del Código Civil y Comercial. En esa forma solemne está declarada la terminología técnica que debe utilizar el escribano, ¿sí? Ellos por eso estudian aparte, porque no pueden hacer una redacción como la haría un abogado. Un abogado puede hacer una redacción y va a estar siempre formal, debe ser formal, pero a ellos se le exige otras cuestiones que deben conocer más allá de la redacción de un abogado, que solamente un escribano tiene la capacidad de hacer. Por eso es tan importante que se cumpla lo que exige el Código Civil en sus artículos 299 a 309.
Requisitos formales. El artículo 305 del Código Civil y Comercial enumera los requisitos que debe contener toda escritura pública. A ver si está acá, a ver si lo puse por acá. No está. El lugar y la fecha de su otorgamiento. Bueno, ya sabemos que toda redacción legal debe tener esos puntos siempre. Los nombres, apellidos, documento de identidad, domicilio real y especial si lo hubiere. Fecha de nacimiento y estado de familia de los otorgantes. Si se trata de personas casadas, se debe consignar también si lo son en primeras o posteriores nupcias y el nombre del cónyuge. Si resulta relevante en atención a la naturaleza del acto, si el otorgante es una persona jurídica, se debe dejar constancia de su denominación completa, domicilio social y datos de inscripción de su constitución si corresponde. La naturaleza del acto y la individualización de los bienes que constituyen su objeto. La constancia instrumental de la lectura que el escribano debe hacer en el acto del otorgamiento de la escritura. Por favor, tomen nota de todo esto si es posible, porque es muy importante, porque ustedes van a tener que hacer esta redacción. El escribano, por supuesto, les va a dar la orientación que necesitan a la hora de la redacción, pero esto lo van a tener que hacer ustedes. Las enmiendas, testados, borraduras, entre líneas u otras modificaciones efectuadas al instrumento en partes esenciales que deben ser realizadas de puño y letra del escribano y antes de la firma. O sea, un testado, por ejemplo, solamente lo puede hacer el escribano y tiene que ser de puño y letra para que sea válido. Digamos, si está atestado por el mismo escribano y aquí está su puño y letra y su firma, ¿sí? Por ejemplo, igual que las borraduras o entre líneas u otras modificaciones que solamente el escribano puede sanear, digamos, con su propia firma. La firma de los otorgantes, y si alguno de ellos no sabe o no puede firmar, la firma a ruego de otra persona. Debe hacerse constar la manifestación sobre la causa del impedimento y la impresión digital del otorgante. Recuerden que hay personas que no saben leer y escribir, necesitan firmar un documento de esto, entonces antes de tomarle la firma, puede apersonarse a otra persona y firmar por él o por ella, siempre y cuando se haga delante del escribano y que se dé fe que está todo relacionado al mismo documento, ¿sí? Que se firma el nombre de la persona, ya que esta no está impedida de hacerlo por tal y cual cuestión, ¿sí? Que es, en definitiva, lo que le va a dar valor legal a la firma de otra persona que no sea la misma persona que tiene que firmar. Además de estos requisitos esenciales, el artículo 301 impone al escribano el deber de recibir por sí mismo las declaraciones de los comparecientes, calificar los presupuestos y elementos del acto y configurarlo técnicamente. La expresión compareciente abarca las partes, los representantes, los testigos, los cónyuges y otros intervinientes en el acto. O sea, toda persona que se apersona en el estudio jurídico a firmar es compareciente. Consulta, profe. Sí. ¿Y no se le puede tomar la huella digital como firma? Podría, si el escribano entiende que sí, pero de todas maneras está el nombre de la persona y la huella digital, pero no hay una firma que diga si esta persona es esta persona. O sea, por eso se pide que en la firma de un documento, cuando la persona se ve impedida de firmar, aunque se tome la huella digital, puede estar la huella digital, pero tiene que estar la firma de la persona que va a firmar en nombre de la persona que puso la huella digital. ¿Se entiende? O sea, sí o sí tiene que ir acompañado de una firma, sea de quien corresponde firmar y no puede hacerlo, o de la persona que va a representar a ese que no puede hacerlo. ¿Sí? Bien, bien. O sea, la huella digital sirve, pero hasta ahí nomás, porque si tenemos que presentarlo ante el juzgado, si hay una huella digital que dice ser de fulanito de tal, pero ¿cómo sé yo? Si está el nombre de la persona escrito por el escribano y hay una firma, una huella digital abajo. Recuerden que hay bases de datos, sí, para las huellas digitales y demás, pero solamente en esa base de datos están las huellas digitales de los delincuentes, no la de las
personas de bien o de todos los civiles del país. ¿Se entiende? Entonces, por eso, puede estar la huella digital y el nombre de la persona, sí, pero no alcanza con eso. Tiene que haber una segunda persona que firme dando fe de que esa huella pertenece a esa persona y que firme en nombre de esa persona a su vez. ¿Sí? Bien, bien. Es un poquito complejo, pero todo esto le da peso y validez al documento o al instrumento que se está firmando. Bien, el protocolo. El protocolo es el soporte físico o digital donde se asientan las escrituras y actas notariales. Según el artículo 300, se forma con los folios habilitados para el uso de cada registro, numerados correlativamente en cada año calendario y con los documentos que se incorporan por exigencia legal o requerimiento de las partes. La ley local reglamenta las características de los folios, su expedición, la forma y modo de su colección en volúmenes o legajos, su conservación y archivo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 404 regula el protocolo en sus artículos 66 a 76, estableciendo que se integra con A, los folios de papel sellado o habilitado. B, los documentos que se incorporen por imperio de la ley o requerimiento de los comparecientes o por disposición del notario. C, los índices. El decreto 1624/2000 agrega precisiones sobre numeración, rubricación, encuadernación y conservación de los protocolos. Clasificación de las escrituras públicas. Creo que esto estamos viendo, sin a ver. Tipo de acta más frecuencia. Se me fue. La presentación no va de la mano de lo que voy diciendo, me parece. Bien. Clasificación de las escrituras públicas. Por su contenido, las escrituras públicas pueden clasificarse en dispositivas, contienen actos de disposición patrimonial, como compraventa, donaciones, hipotecas, antícresis, cesiones de créditos, o constitutivas, contienen actos de creación de derechos o situaciones jurídicas, como la constitución de sociedades, la constitución de servidumbre, la constitución de usufructo. Obligatorias, que contienen actos de creación de obligaciones, como los contratos de locación, préstamos, comodato o fianza. Testamentarias, contienen disposiciones de última voluntad, como los testamentos por acto público. Procesales, contienen actos relacionados con procesos judiciales como los poderes generales o especiales para pleitos, las transacciones judiciales, los depósitos judiciales, de mero conocimiento, es la última. Recuerden que esta que vimos, procesales, que contienen relacionados a procesos judiciales, menciona los poderes generales o especiales. Esto lo redacta el escribano y mayormente lo utiliza el abogado, ¿sí? Que es quien necesita este poder para representar a la persona en pleitos legales, ¿sí? Entonces, no olviden esta parte. Y el último es de mero reconocimiento. Contienen actos de reconocimiento de deuda, de pago de obligaciones alimentarias. De eso van a ver mucho. Eficacia aprobatoria y valor jurídico. Acá es donde viene lo importante sobre... No, no está. Acá es donde viene lo importante de la intervención del escribano. El artículo 296 del Código Civil y Comercial confiere al instrumento público una eficacia probatoria excepcional. Hace plena fe de la identidad de los otorgantes, del contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, recomendaciones y anunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal del acto y de la fecha, lugar y hora de su otorgamiento. Además, ciertos actos jurídicos requieren forzosamente la forma de escritura pública para su validez. Por ejemplo, la constitución de sociedades por acciones, la transferencia de inmuebles, la constitución de hipotecas, la donación de bienes inmuebles, entre otros. En estos casos, la escritura pública no solo otorga mayor eficacia probatoria, sino que constituye un requisito de validez esencial del acto. Actas notariales, concepto y diferencias con las escrituras. Creo que eso es lo que estamos viendo acá.
Mm, Actas notariales, sí, versus escritura. El artículo 310 del Código Civil y Comercial define las actas notariales como documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos. Esta definición aparentemente simple encierra una diferencia fundamental con las escrituras. Mientras las escrituras contienen actos jurídicos, manifestación de voluntades, destinadas a producir efectos jurídicos, las actas contienen hechos, acontecimientos, situaciones, estados de cosas, que el escribano constata y fija en el documento. No obstante, esta distinción no es absoluta. Existen actas que contienen elementos negociables, como las actas de promesa de venta a plazos, y escrituras que contienen elementos de constatación de hechos, como las escrituras de reconocimiento de deuda, donde el escribano da fe del estado de morosidad. La doctrina contemporánea tiende a considerar que la diferencia radica en el objeto principal del documento. Si es la comprobación de hechos, es acta. Si es la formalización de actos jurídicos, es escritura. Clasificación de las actas notariales. La doctrina y la práctica notarial argentina. Se han elaborado diversas clasificaciones de las actas. A continuación se presenta una sistematización que combina los criterios de forma y de objeto. A, por su forma. Protocolares. Son documentos matrices que se extienden en el protocolo, el Código Civil y Comercial, al establecer que las actas están sujetas a los requisitos de las escrituras públicas, impone su facción protocolar. Desde la vigencia del Código Nuevo, el 1 de agosto de 2015, no pueden extenderse actas notariales fuera del protocolo, salvo que la ley autorice expresamente determinados tipos de actas extraprotocolares, como los testamentos cerrados. Extraprotocolares se extienden fuera del protocolo. En la actualidad, su validez es excepcional y debe estar expresamente autorizada por la ley local. B. Por su objeto. Actas de requerimiento y notificación. Tienen por objeto dejar constancia de que el escribano ha requerido a una persona del cumplimiento de una obligación o le ha notificado un acto procesal o extraprocesal. Son comunes en materia de locación, donde el propietario requiere al inquilino el pago de alquileres o desocupación del inmueble. Actas de presencia y comprobación. Tienen por objeto constatar que el escribano presenció un hecho o verificó un estado de cosas. Por ejemplo, acta de constatación de estado de un inmueble, acta de inventario de bienes, acta de apertura de caja fuerte, acta de constatación de daños en un vehículo. Actas de notoriedad tienen por objeto dar fe de hechos notorios, es decir, de hechos públicamente conocidos en una determinada comunidad. Por ejemplo, acta de notoriedad de uso de nombre, acta de notoriedad de convivencia, acta de notoriedad de publicación de edictos. Actas de protocolización. Tienen por objeto incorporar al protocolo notarial documentos privados, dotándolos de fecha cierta y de la eficacia probatoria del instrumento público. Por ejemplo, protocolización de contratos privados, de actas de asamblea, de estatutos sociales. Eso se utiliza más que nada para sociedades anónimas y todo eso que vimos en clases anteriores. Actas de subsanación tienen por objeto corregir errores u omisiones en escrituras públicas previamente otorgadas. Deben extenderse en el protocolo y requieren la concurrencia de los otorgantes o de sus causavitantes o causavientes. Actas de depósito y consignación. Tiene por objeto dejar constancia de que el escribano ha recibido un depósito de dinero, valores o documentos, o que ha procedido a la consignación judicial o extrajudicial de suma de dinero. Más que nada se utiliza para cuando hay cuestiones económicas o de dinero en el medio, ¿sí? Actas de protesto tienen por objeto que el requiriente manifieste formalmente su desacuerdo con un hecho u omisión que puede lesionar sus intereses, con el fin de salvar su responsabilidad o conservar un derecho. Son comunes en materia de vencimiento de plazo, en boletos de compraventa, pago de atributos
irregularidades en actos eleccionarios o posiciones de colindantes. Actas de referencia de títulos. Tienen por objeto el estudio de las relaciones de antecedentes, de dominio de inmuebles, a fin de verificar si se encuentran cumplidos los recaudos legales de forma y fondo. El escribano levanta un acta con la ordenada relación de antecedentes, que constituye el mejor informe sobre las condiciones jurídicas del inmueble. Actas testimoniales. Tienen por objeto certificar la existencia, vigencia o legitimidad de documentos o firmas. Por ejemplo, testimonio de vigencia de leyes, testimonio de existencia de una persona, testimonio de legitimidad de firmas. Mayormente es el que más se usa, acta testimonial. Actas de inspección. Tiene por objeto certificar el resultado de una inspección realizada por el escribano o su requerimiento. Actas de intimación. Tiene por objeto constituir en mora al deudor mediante un requerimiento formal de cumplimiento. O sea, se realiza la notificación de la mora, ¿sí?, de la persona, y queda testado por el fedatario, ¿sí? Requisitos de las actas. Conforme al artículo 311 del Código Civil y Comercial, las actas están sujetas a los requisitos de escritura pública, con las siguientes modificaciones. Deben expresar el objeto de la comprobación de hechos. Deben contener la narración precisa de los hechos comprobados. Recuerden que es muy similar a la redacción que vimos ya cuando estábamos viendo demandas, peticiones y demás. Esto es muy similar. Deben recordar el orden y deben recordar qué es lo que debe contener, ¿sí?, cada narración. Deben indicar los medios de prueba en que se funda el escribano para dar fe de los hechos. No requieren en principio la lectura de los comparecientes, salvo que contengan manifestaciones de voluntad que deban ser expresas. Actas preceptivas y no preceptivas. A ver, ¿dónde está esto? Si está por acá. Tipos de actas más frecuentes, ¿sí? Algunas leyes locales y especiales exigen la intervención del escribano para la constatación de determinados hechos, configurando las llamadas actas preceptivas. Ejemplos de actas preceptivas en el derecho argentino son la cubierta de testamentos cerrados, el testamento solemne abierto del extranjero que no conoce el castellano, la transferencia de marcas y señales del ganado, la renuncia del arrendatario de predios rurales dedicados a la agricultura, al plazo mínimo de 4 años a que tiene derecho. La protesta contra el mar, la protesta de daños y perjuicios, la póliza de fletamiento, las promesas de enajenación de inmuebles a plazos. Preparación de documentación previa a la firma. La labor del secretario jurídico en la etapa previa al otorgamiento de una escritura o acta es crítica para la eficiencia del servicio notarial y para la seguridad jurídica del acto. Una preparación deficiente puede generar demoras, costos adicionales para los clientes e incluso la nulidad del instrumento. A continuación se sistematizan los pasos y controles que debe realizar el secretario. Recepción de solicitud y primera entrevista. El primer contacto con el cliente debe ser registrado sistemáticamente. El secretario debe identificar la naturaleza del acto que se pretende instrumentar, requerir los datos personales completos de todos los interesados, nombre y apellido, número de documento de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, nombre del cónyuge si corresponde, domicilio real y especial. Espero que estén tomando nota y presten atención porque esto es importante, ¿eh? Detectar situaciones especiales, menores de edad, personas con discapacidad, extranjeros, personas jurídicas, representantes. Recuerden que hay personas que no pueden ir por sí mismas y tienen que mandar representantes. Eso tiene que quedar en una situación dentro de los especiales. Informar al cliente sobre los requisitos documentales y el costo aproximado del trámite. Fijar una fecha de otorgamiento que permita reunir toda la documentación necesaria.
Y la minuta, la minuta, la minuta. Me parece un documental. Ahí está. Bien. Ya estamos más o menos alineados. La minuta es el documento privado que contiene la voluntad de las partes y que sirve de base para la redacción de la escritura pública. En algunos actos complejos, constitución de sociedades, transferencia de inmuebles, división de propiedad, la minuta es elaborada por un abogado patrocinante y luego elevada a la escritura pública por el escribano. En otros actos más simples, poderes, autorizaciones, reconocimientos de deuda, el propio escribano o su secretario redacta directamente la escritura sin necesidad de una minuta previa. O sea, descartamos la posibilidad de necesidad de un abogado. Ya el fedatario hace todo. La minuta cumple con una función esencial. Permite que las partes expresen su voluntad con libertad y sin la presión del momento formal del otorgamiento, y permite al escribano estudiar previamente la legalidad del acto y la suficiencia de la documentación. Requisitos de la minuta. A ver si está por acá. Bueno, esto va a ser después. Requisitos de la minuta. Cuando el acto requiere minuta, debe contener la identificación completa de los otorgantes, el objeto del acto con la descripción precisa de bienes o derechos involucrados, las cláusulas esenciales del negocio, precio, plazo, condiciones, forma de pago, la firma de los otorgantes, la firma del abogado patrocinante cuando la ley local lo exige. Control documental previo. El secretario debe verificar que toda la documentación requerida esté completa y vigente antes de fijar la fecha de otorgamiento. El control documental varía según la naturaleza del acto, pero existen requisitos comunes que se aplican a la mayoría de los instrumentos. Documentación personal de los comparecientes. Documento nacional de identidad, DNI, debe estar vigente. El escribano debe exigir el original y, si corresponde, retener una fotocopia para agregar al protocolo. A partir del 1 de abril de 2017, el Código Civil y Comercial exige que el documento idóneo para acreditar la identidad sea el DNI o el pasaporte, y el escribano debe dejar constancia del número, clase y vigencia del documento exhibido. Constancia de CUIL. Esto lo piden casi en todos los trámites. Requerida cuando el acto tiene incidencia impositiva. Certificado de domicilio. En algunas provincias se exige para acreditar el domicilio real. Partida de nacimiento. Requerida cuando se debe acreditar la afiliación, la edad o el estado civil. Partida de matrimonio. Requerida cuando el acto involucra a personas casadas para verificar el matrimonio, el régimen matrimonial y la identidad del cónyuge. Partida de defunción, requerida cuando se debe acreditar la calidad del heredero o causa habitante o causaviente. Documentación específica según el acto. Compra-venta de inmueble, escritura de adquisición del vendedor, certificado de dominio o de libertad y tradición, plano aprobado, paz y salvo de impuestos, certificado de evaluación fiscal. Constitución de sociedad, minuta de constitución, reserva de nombre ante la IGJ, ya vimos cómo se hace, o registros públicos, constancia de depósito de capital, estatuto social, etc. Para una hipoteca, la escritura de propiedad del deudor, certificado de dominio, tasación de bienes, seguro de incendio. Poder, documentación que acredite la necesidad del poder, por ejemplo, escritura de compraventa, cuando el poder es para firmar a nombre del vendedor. También vimos lo de los poderes especiales, donde se requiere para que el abogado pueda representar a una persona ante el jurado. Testamento, certificado médico de sanidad mental en algunos casos. Claro, a la hora de hacer un testamento se requiere, muchas veces lo van a pedir cuando la persona está avanzada en edad, para saber que lo que está escribiendo, lo que va a redactar, no está viciado por un acto de senilidad, por ejemplo, ¿sí? Control de representaciones. Si alguno de los comparecientes actúa en representación de otro, el escribano debe exigir la presentación del documento original que lo acredite, el cual
ha de quedar agregado al protocolo, excepto que se trate de poderes para más de un asunto o de otros documentos habilitantes que hagan necesaria la devolución, supuesto en el cual se debe agregar una copia certificada por el escribano. Si los documentos habilitantes ya están protocolizados en el registro del escribano interviniente, basta con que se mencione esta circunstancia indicando folio y año. El secretario debe verificar que el poder o documento habilitante esté vigente, que el representante no haya excedido el alcance de su representación, que no existan cláusulas de revocación o limitaciones no observadas, que la firma del representante coincida con la registrada en el documento habilitante. Estas son cuestiones que tienen que tener en cuenta. Control de bienes. Cuando el acto involucra bienes inmuebles, el secretario debe solicitar el certificado de dominio o de libertad y tradición actualizado. Verificar que el titular registral coincida con el otorgante. Esto también lo vimos. Recuerdan que vimos los registros y cómo controlar el certificado de dominio, ¿sí? Controlar que no existan gravámenes, embargos o inhibiciones no declarados. Esto de la misma manera que lo vimos. Verificar que la descripción del inmueble en la escritura coincida con la del certificado registral. Solicitar el plano aprobado y verificar que las medidas y linderos coincidan. Cuando el acto involucra bienes muebles registrables como automotores, embarcaciones o aeronaves, se debe solicitar la correspondiente ficha registral y verificar la titularidad y la ausencia de gravámenes. Bien, redacción de la escritura o acta. Aquí es donde afinan el lápiz. Ya me pasé de horario, pero bueno, quiero dejarlo detallado. Una vez reunida toda la documentación y verificada su suficiencia, el secretario o el escribano procede a la redacción del instrumento. En la práctica notaria argentina, la redacción puede realizarse en forma manuscrita. El escribano debe escribir directamente el texto en el folio protocolar. Es poco frecuente en la actualidad, salvo en actos urgentes o en localidades con escasa tecnificación. En forma mecanografiada, se redacta el texto en computadora y se imprime en el folio protocolar. Es la forma más común. Mayormente está todo, lo tienen todo previamente escrito, solamente hay que hacerle reformas. Todos tienen modelo base con el que trabajan. Los escribanos en su mayoría lo manejan así. En forma electrónica, mediante sistemas de gestión notarial que generan el documento en formato digital, listo para ser firmado con firma digital. El texto debe cumplir con los requisitos del artículo 305 del Código Civil y Comercial y con las normas locales sobre formatos, márgenes, espaciados, numeración de renglones y uso de tinta indeleble. Esto lo vimos a la hora de hacer redacción. Es básicamente lo mismo. Revisión previa al otorgamiento. Antes de la firma del secretario, debe realizar una última revisión que incluya verificación de la identidad de los comparecientes mediante la exhibición del DNI original. Controlar que todos los documentos requeridos estén agregados al protocolo o debidamente referenciados. Revisión de los datos personales de los comparecientes que coincidan con los documentos exhibidos. Control de que la descripción de los bienes sea precisa y completa. Verificación de las cláusulas del acto reflejan fielmente la voluntad de las partes. Control de que no existan espacios en blanco, abreviaturas ambiguas o números susceptibles de alteración. Ojo con esto. Recuerden que todo puede ser falsificable si lo dejamos abierto, ¿sí? Ya sabemos que mala fe siempre hay. No, no nos expongamos a eso. Verificación de que el texto esté completo, sin páginas faltantes ni errores tipográficos que puedan generar interpretaciones dudosas. El otorgamiento, lectura, firma y autorización. El otorgamiento es el momento formal en que los comparecientes manifiestan su voluntad ante el escribano, quien da fe del acto. Los pasos son lectura. El escribano debe leer la escritura. Todos los comparecientes, el Código Civil y Comercial, exige que la constancia documental de esta lectura, si algún compareciente tiene discapacidad auditiva, deben intervenir dos testigos y si es analfabeta, además debe redactarse una minuta firmada por él. Si el otorgante es sordo, la lectura
por sí mismo es obligatoria. Salvado. Al final del documento y antes de la firma, el escribano debe salvar su puño y letra, las enmiendas, testados, borraduras e interlineados, reproduciendo cada texto por palabra enteras o indicando si valen o no. Firma. Los otorgantes firman el documento. Si alguno no sabe o no puede firmar, interviene el firmante a ruego. Y el otorgante estampa su impresión digital, que es lo que me preguntabas, Alejandra. Pero, como ves, firma el firmante a ruego, sí o sí. La firma tiene que estar, que da fe, que firma por él, quien va a estampar la impresión digital. Autorización. El escribano firma y estampa su sello, autorizando el documento y confirmando que ha cumplido con todos los recaudos legales. Bien. Queda una parte más, pero es parte más de lo mismo que ya hemos visto en otras clases. Así que vamos a cerrar con este tema. Como verán, es un poquito más extenso, un poquito más amplio, pero son cosas que no vimos y que eran necesarias saber con respecto al trabajo del escribano. Cerramos con la conclusión. La asistencia a notarías y escribanías exige del secretario un dominio técnico preciso de la función fedataria, de los tipos de documentos notariales y de los recaudos previos que cada acto demanda. La escritura pública y el acta notarial, aunque comparten las mismas naturalezas de instrumentos públicos, responden a lógicas distintas. La escritura formaliza actos jurídicos, mientras que el acta comprueba hechos. Esta distinción, aparentemente elemental, determina toda la práctica notarial, desde la preparación documental hasta la redacción, la lectura y la autorización. La preparación de la documentación previa constituye la etapa más crítica para la eficiencia del servicio notarial y para la seguridad jurídica de los actos. Un control documental riguroso, una redacción técnica precisa y un estricto cumplimiento de las formalidades legales son las herramientas que permiten al secretario jurídico cumplir su función con excelencia. En la era digital, estas competencias se amplían con el manejo de la firma electrónica, las plataformas de medio notariado, que son, recuerden que así es como vimos la mesa virtual MEP, bueno, ellos tienen su propia mesa virtual, que es la de medio notariado. Y los sistemas de gestión documental electrónica, el notariado argentino, con una historia de más de 4 siglos, se encuentra en un momento de transformación tecnológica que no altera sus principios fundamentales. La fe pública, la seguridad jurídica, la protección de los interesados, pero que exige una actualización permanente de sus operadores. O sea, la actualización habla, cuando hace referencia de la digitalización, de los portales digitales, ¿sí? Es un apartado que no vimos ahora porque se nos extendería por lo menos media hora más la clase, pero es importante que sepan. En todo caso, luego vamos a hacer una reseña sobre eso, una pequeña, un pequeño resumen para que les quede a modo de que ustedes tengan por lo menos lo necesariamente mencionado. Por todo lo demás, hoy ya descubrimos de qué se trata el trabajo del notario, del escribano, qué es lo que ustedes necesitan saber, qué es lo que necesitan desarrollar, manejar, entender. Esto, a diferencia del abogado, es un poco más rígido. No se van a mover de la oficina porque el secretario del notario está, en su horario laboral está todo el tiempo ahí porque es la cara, es quien recibe todo, ¿sí? Y como el escribano trabaja en una oficina subyacente, haciendo redacciones y firmando, poniendo firmas, estampando firmas, eh, todo ocurre ahí, dentro del estudio, no tienen que moverse a ningún lado. Es diferente cuando trabajan para un abogado que tal vez sí tengan que hacer otro tipo de mandados, como ir al juzgado a ver, a entregar una nota en mesa de entrada y demás, ¿sí? Como ya lo vimos en clases anteriores.
Es un poco más dinámico lo del abogado y un poco más rígido lo del escribano, pero ambos son importantes y es importante que conozcan la función en ambos casos. Bien, hemos llegado al final. Como les dije, les voy a dar una semana más para que quienes no hayan podido hacer la tarea la puedan hacer, para poder corregirlas durante la semana quienes ya lo entregaron, y el sábado que viene vamos a estar sacando dudas de lo que le hayan quedado, tanto de esta clase como de la tarea. Por hoy ha sido todo. Era, como les digo, muy importante que ustedes sepan este paso porque estamos ya llegando al final de lo que sería la cursada. Creo que nos quedan tres clases más. Estamos en el final. Así que tenemos que dejar todo el programa desarrollado y todo bajo conocimiento para que no les quede nada en el tintero. Si tuvieran alguna duda con respecto a esto, ya saben, me escriben y lo hablamos, purgamos toda duda que haya quedado por ahí, dando vueltas. Esto sería entonces todo por hoy. Será hasta el sábado que viene. Abríguense que hace mucho frío, cuídense de las enfermedades, de los resfríos, de las gripes que andan dando vueltas por ahí, como cada invierno. Es mejor cuidarse, mejor prevenir que curar. Y nada, nos estamos viendo el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana y un buen comienzo de semana para todos. Nos vemos el sábado que viene. Gracias, profe, igualmente. Gracias, nos vemos. Chao, chao.